Hola, en este video intentaremos resolver un ejercicio doble con dos funciones inversas e intentar buscar la derivada de estas funciones. En primer lugar tenemos que f de x es arcoseno de raíz de x. La raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Entonces, como tenemos que derivar, puede ser conveniente anotar entonces esto como arcoseno de x elevado a un medio. Recordar que por valor conocido, la derivada del arcoseno de x es 1 dividido en 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de f nos quedaría la derivada de arcoseno de x elevado a un medio sería entonces, por este límite conocido, 1 dividido en 1 menos x elevado a un medio al cuadrado, todo esto en raíz, por la derivada de la parte interna, por regla de la cadena, la derivada de la parte interna de este arcoseno en este caso. La derivada de x elevado a un medio es un medio por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Esto nos queda 1 es igual a raíz de 1 menos x elevado a un medio, y todo esto elevado a 2 es lo mismo que x elevado a un medio por 2, que es lo mismo que 1, ya que son inversos multiplicativos. Por lo tanto, nos queda simplemente 1 menos x. El un medio es una constante, puede pasar antes o después, da lo mismo por conmutatividad. Entonces nos queda un medio por 1 dividido en raíz de 1 menos x por x elevado a menos un medio, que es lo mismo que 1 elevado a raíz de x. Y esto, por propiedad de las potencias, tenemos que como x, raíz de x, multiplicado por cualquier raíz de y, es lo mismo que x elevado a un medio por y elevado a un medio. Por propiedad de las potencias, esto es lo mismo que x por y elevado a un medio, lo cual es lo mismo que raíz de x por y. ¿Qué quiere decir esto? Que este factor de x puede multiplicar a este 1 menos x dentro de la raíz. Entonces simplemente nos queda un medio por 1 dividido en raíz de x menos x medios. Y ese sería entonces el resultado de la derivada de arcoseno de x elevado a un medio. Un medio por 1 dividido en raíz de x menos x medios. La ecuación que se nos da, la segunda función que se nos da es g de x es igual a tangente de seno de x dividido en arco tangente de x. En primer lugar, notamos que es una división, y cuando se nos da una función que es una división de determinado a dividido en b, la derivada queda como la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, menos la derivada del primer factor sin derivar por el segundo, el de abajo, derivado, dividido en el segundo factor al cuadrado. Entonces, siendo tangente de seno de x nuestra a y arco tangente de x nuestra b, en primer lugar tenemos que derivar tangente de seno de x. Recordar que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x.
Por lo tanto, esto nos queda secante al cuadrado de seno de x. Por regla de la cadena tenemos que derivar el seno de x, que es coseno de x, y a su vez derivar la parte interna del seno de x, que es x. La derivada de x es 1, entonces esto queda multiplicado por 1, que es neutro multiplicativo, por lo tanto queda igual, queda hasta ahí. Y esto multiplicado por la parte de abajo, que es arco tangente de x, es decir, nuestro segundo factor sin derivar, menos el primer factor sin derivar, que es tangente de seno de x, por la derivada del segundo factor, es decir, de arco tangente de x. Recordamos que por valor conocido, la derivada de arco tangente de x es 1 dividido en 1 más x cuadrado. Es decir, 1 dividido en 1 más x cuadrado. Y todo esto queda dividido por arco tangente de x, arco tangente al cuadrado de x, ya que el segundo factor queda elevado al cuadrado. Y esa sería entonces la derivada de nuestra g de x.